encabezada por Gina Salazar y mi persona, Vanessa Grijalva. El desarrollo profesional a cargo de Fausto Silva, evaluación de desempeño a cargo de Nelly Barzola y una cultura de coaching a cargo de Roberto Rivadeneira y de Daniel Seminario. Nuestro trabajo lo hemos enfocado a la recolección de datos principalmente por medio de encuestas realizadas a 11 personas de dos departamentos de la compañía, el Departamento de Control de Calidad y el Departamento de Contabilidad. Nuestras encuestas estaban formadas por 14 preguntas, entre preguntas abiertas, cerradas y dicotómicas. A continuación le mostraremos los resultados que fueron más importantes para nosotros en base a las encuestas de los colaboradores de la compañía. En lo que tiene que ver con la capacitación, observamos que el 73% de los encuestados consideran que las capacitaciones recibidas por la compañía son consideradas satisfactorias, mientras que el resto, es decir, el 27%, consideran que las capacitaciones recibidas son insatisfechas, indiferentes o muy satisfechas. A continuación, Gina. En cuanto a las preferencias de las fuentes de capacitaciones, obtuvimos como resultado que un 89% de las personas entrevistadas prefirieron que las capacitaciones recibidas fueran por medio de fuentes externas y tan solo un 11% prefirió que fueran por medio de un personal interno. ¿Por qué recibieron una gran mayoría prefirió que fuera por medio de fuentes externas? Porque dicen que son más productivas, que hay mayor imparcialidad entre el expositor y entre el receptor, y aparte hay como hay mayor interactividad, porque hay mucha imparcialidad. En cuanto a las preferencias por tipo de técnicas de capacitación, un 40% de las personas entrevistadas prefirió simulaciones de condiciones reales, un 30% prefirió estudios de caso. Estas dos técnicas de capacitación fueron las que son consideradas por las personas entrevistadas de mayor provecho. Nos damos cuenta que conferencias y capacitaciones en aula virtual nadie la consideró como una buena técnica. Es por esto que muchas veces no se reciben muchas retroalimentaciones por parte de estas técnicas, ¿verdad? A continuación, compañero Fausto. Referente al desarrollo profesional que tienen cada uno de los miembros de la compañía, el 73% de las personas consideran que la compañía sí fomenta su plan de desarrollo dentro de la empresa. Ellos se basan fundamentalmente en que la compañía, obviamente, pues, les brinda capacitación y esta capacitación es técnica netamente enfocada al desarrollo de sus diferentes funciones. Las responsabilidades también van de la mano con estas capacitaciones. Ellos consideran que de esta manera pues, la empresa sí fomenta su desarrollo porque los está tomando en cuenta para asumir futuras responsabilidades. Mientras que el 27% de las personas consideran que la empresa no posee en este caso un plan de carrera definido para cada uno de ellos. Se fomenta netamente en que la empresa no posee un presupuesto destinado a fomentar un plan de desarrollo profesional, un budget para este tipo de actividades. Consideran que sería necesario que la empresa ya inicie un programa de desarrollo de carrera de cada uno de ellos. Netamente en sí la empresa no posee un plan definido por escrito formal de un plan de carrera para cada uno de sus empleados, de tal manera que se fomente lo estipulado por ellos, para que así de esta manera a futuro pues empiecen ellos a fomentar su propio desarrollo. De esta manera pues la empresa firme los resultados obtenidos en la encuesta. A continuación doy mi paso a Mel. El reto de toda organización es conocer el valor agregado que cada trabajador aporta a la compañía, ¿no? En relación a los objetivos corporativos. En el caso de Grasas Unicol, que fue nuestra empresa en estudio, tuvimos los resultados que el 45% nos dijo que no les hicieron una evaluación de desempeño periódico, mientras que el 55% sí fue sometido a una evaluación. Pero es de aclarar que ellos reciben evaluaciones por capacitación, no tienen implantado de manera formal la evaluación de desempeño. En la siguiente diapositiva vimos el reconocimiento de logros por desempeño de funciones de la compañía. Como ustedes se darán cuenta, no llegamos al 50%, quiere decir que la compañía no está reconociendo el desempeño de sus
El 36% nos dice que reciben una bonificación anual, pero es por cumplimiento productivo. Esto quiere decir que depende también de la gestión del jefe, quiere decir que no hay una política de compensación. ¿Qué es una política de compensación? Es donde se toman las decisiones para ver el incremento que se hace en base al desempeño obtenido. El 18% simplemente no recibió ningún reconocimiento. En la tercera pregunta que hicimos, asimismo, en el tema de evaluación, el 100% está de acuerdo que se implante un sistema formal de evaluación de desempeño en Empresas Unidas, porque no lo tienen y, bueno, y los beneficios que esto ofrece es inmediato y urgente la aplicación de este sistema en la empresa. A continuación, Roberto. Bueno, el tema es coaching. ¿Ya? ¿Qué es primero que hay que definir coaching? Coaching es un conjunto de esfuerzos y técnicas para mejorar el talento humano. Para que esto suceda, el personal tiene que estar motivado. Pero, ¿qué tipo de motivación? Debe haber un nivel emocional alto. En los resultados encontrados en las encuestas, vemos que pasa completamente algo distinto. Lo emocional está en los empleados de la empresa. No les importa la motivación emocional, sino ellos prefieren algo económico. Para poder implementar el coaching, tenemos que cambiar esto, poner el emocional en el primero y tratar de que lo económico sea lo único. Bueno, esta pregunta es más para ver un perfil, no de jefe inmediato, sino de una persona que pueda dar una capacitación. Primero, la persona que sea un coach, tiene que ser una persona que genere confianza dentro del equipo, una persona que tiene que apuntar hacia los resultados y poder crear grupos de líderes en su empresa. Entonces, ¿qué encontramos? Que las personas creen que dentro de su empresa hay jefes especiales. Una persona con ese perfil es difícil que se le considere un coach. ¿Por qué? Porque la persona que es un coach es la persona que da poder a cada una de las personas para que cumplan objetivos y obtengan la empresa grandes resultados. A continuación, un compañero de la secretaria. Bueno, una de las preguntas de respuesta son los problemas en base al entorno laboral. Dentro de esta tabla podemos apreciar el porcentaje de apreciación de los problemas más comunes que perciben los colaboradores de los departamentos anteriormente nombrados. La falta de comunicación, los conflictos de funciones, la falta de interés, la falta de capacitación son una de la mayor parte de los problemas que ellos identifican. Como podemos ver, a pesar de que existe la falta de comunicación, el mayor índice de identificación como problema, vemos que consideran que 100% es solucionable. Uno de los conflictos de funciones considera que el 60% de estos problemas es solucionable, mientras que el 40% considera que no lo es. Otro de los problemas detectados es la falta de capacitación. El 54% de sus colaboradores entrevistados considera que parte de esos problemas se debe a una falta de capacitación, a pesar que hemos visto que existe una capacitación y hay un grado de satisfacción muy elevado en esta capacitación. Pero consideran que parte de esos problemas no es solucionable, tal vez se deba a nivel cultural más que a nivel de capacitación. La falta de interés, a pesar de que es un porcentaje muy bajo, el 27%, sí se debe considerar algo crítico, dadas las circunstancias que dependen de la voluntad de la persona darle un mayor interés